En los últimos años se observa un incremento de la migración femenina indígena con destino a los principales lugares urbanos del país, configurándose así el fenómeno de la feminización de las migraciones indígenas en Panamá. ¿Qué factores motivan a las mujeres de las comarcas a migrar a la capital panameña y en qué condiciones de vida y trabajo se encuentran en la ciudad de Panamá? ¿Qué logros y qué costos implica la migración femenina indígena? Lo que pretende es identificar y caracterizar el flujo específico migratorio o la movilidad humana de las mujeres indígenas que se desplazan desde lugares normalmente rurales y normalmente desde las comarcas indígenas a los principales lugares urbanos o centros urbanos del país. Ha sido posible registrar ese proceso migratorio. Se ha ido aumentando de una manera mucho más intensa. Y en términos comparativos con la migración masculina que ha estado ocurriendo mucho antes, ha ido equiparándose casi al mismo nivel. Los censos hasta 2010 muestran que la migración masculina es superior a la femenina. Sin embargo, la tasa de migración femenina ha mostrado un crecimiento mayor, duplicando en el año 2010 su peso relativo del año 2000. Como aproximación metodológica propusimos un acercamiento a los relatos de vida de las mujeres indígenas migrantes. Quisimos, a través de los relatos de vida de ellas, hacer una reconstrucción del fenómeno de la feminización de las migraciones, por qué se produce, en qué condiciones se produce, qué consecuencias tiene esta migración. Creemos que precisamente ese relato coral de las vidas de las mujeres migrantes son la base etnográfica sobre la cual poder pues, realizar una caracterización de ese fenómeno de una manera mucho más leal y mucho más auténtica que haciéndolo de cualquier otra manera. Las mujeres indígenas no solo migran a lugares urbanos, también migran a lugares rurales, migran de manera temporal y de manera permanente, pero en el caso de las mujeres específicamente que migran a las ciudades de una manera más o menos permanente, encontramos al menos tres formas de migrar. La primera es cuando ellas migran con sus maridos y con sus hijos, cuando migran lo que decimos en familias. Ahora bien, hay otros dos tipos de migración que son relativamente recientes. La migración por estudios, y ahí vemos a mujeres, al sujeto de la migración, mujeres jóvenes que terminan o completan un nivel de estudios en la comarca que no pueden continuar porque no existen instituciones o servicios de educación para continuar esos estudios, entonces deciden movilizarse a centros urbanos donde sí existen esas instituciones para continuar sus estudios y pueden ser estudios de secundaria o pueden ser incluso estudios universitarios. Ahora, muchas mujeres que vienen ahora, hoy en día, no es en mi caso, vienen con la idea de prepararse académicamente. Terminé mi tercer año allá y luego vine a Panamá para superarme y terminar mi nivel de estudio. No había universidad en la comarca. Esa es una de las situaciones que vive la juventud, las jóvenes y los varones y las niñas de la comarca. No había mucha universidad. Las carreras académicas que se requieren en el mercado laboral estaban aquí en Panamá. O sea, superar para mí es terminar mi estudio y conseguir un mejor empleo. Y finalmente está, digamos, la tercera tipología que hemos identificado, el tercer modo de migrar de las mujeres indígenas, que tiene que ver con lo que en la literatura de género y migración, en el contexto latinoamericano, se ha llamado como la feminización de las migraciones, que no tiene tanto que ver con un aumento del número de las mujeres en los flujos migratorios, sino en la nueva manera de migrar de las mujeres, que tiene que ver precisamente con situaciones que viven en sus contextos de origen, tiene que ver con la feminización de la pobreza, tiene que ver con las condiciones de jefatura familiar en las que se encuentran, a veces debido a la separación o al abandono de sus parejas. Esa situación de estar como jefas de familia, al cuidado de sus hijos, en contextos empobrecidos, con pocas oportunidades de generar ingresos, genera la expectativa o la oportunidad de la migración. Las mujeres jefas de familia migran solas con el objetivo de trabajar y generar ingresos para el sustento de sus familias. Son mujeres proveedoras
sobre las que recae la responsabilidad de mantener el hogar y las necesidades de sus hijos, responsabilidad que no consiguen desarrollar en un contexto de pobreza extrema, sin apenas oportunidades locales de salir de ella. Ahora son más conscientes de que el dinero no les es suficiente, por lo tanto también han comenzado a tomar decisiones propias para migrar. Salimos afuera a ver dónde generamos más ingresos, se genera más ingresos. Y entonces dejamos de producir lo nuestro, nuestra tierra, nuestra artesanía y a venir a hacer servicios domésticos. Antes usted conseguía cualquier producto en la comunidad. Usted iba y traía, compraba huevo, ñame, yuca, plátano, pollo. Hoy en día no hay eso, no hay eso. Pero si nosotros hacemos un trabajo de sembrar yuca, sembrar esto, sembrar ñame, sembrar lo otro, como piña, sembrar muchas cosas, se puede sembrar, pero no hay forma como adquirir tras eso unas plata. La migración por motivos de género se encuentra oculta entre las causas reconocidas de la migración de las mujeres. Entre las migrantes existe la expectativa de que en los lugares de destino encontrarán mayores garantías para ejercer sus derechos. Lograr apoyar a sus hijos y viene con ese objetivo de trabajar y ayudar a sus hijos. Definitivamente sí hay situaciones muy personales que muchas veces no lo compartimos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Yo a los 16 años tenía ya 2 hijos, sin un real, con muchas limitaciones, viviendo con papá y mamá. Eso yo no lo comparto así nada más. Allá sí hay muchas mujeres de repente violentadas, abusadas, muchas veces hasta de los propios esposos o de los propios esposos, no maridos, porque allá es unión. En la comarca, vamos a decir la verdad, no existe el matrimonio, es unión. Yo he visto cómo los hombres le pegan a las mujeres, inclusive a mí me pasó una vez. Y entonces, por ende, ellos vienen acá a la ciudad buscando un mejor futuro. Las mujeres indígenas migrantes son invisibilizadas y negadas en una ciudad que presume de crecimiento y desarrollo económico. Las condiciones de vida y trabajo en la ciudad en las que se encuentran las mujeres indígenas migrantes están marcadas por 2 discriminaciones que se retroalimentan, la discriminación de género y la discriminación étnica, o por llamarlo de otra manera, el machismo y el racismo, absolutamente entrecruzado. Eso se manifiesta en diferentes situaciones, por ejemplo, en las oportunidades de trabajo que tienen, en los lugares donde viven, en el acceso que tienen a los servicios de salud o a los servicios de educación. Existe un mercado laboral en destino segregado por sexo y etnia, donde se configuran los trabajos de las mujeres indígenas, entre ellos el trabajo doméstico. Me pasó a mí, dejé mis 2 hijos para venir a trabajar acá, para trabajar y estudiar. Y comencé a trabajar por $25. Al ingresar ellas a un mercado de trabajo, viene ya con esa condicionalidad que la descalifica en cierto modo para exigir derechos en los lugares de trabajo. Y de acá, como yo decía, ¿cómo nos ven las que nos emplean? ¿Como seres humanos o como algo que hay que servirse de ella? Muchos dicen de que no, tú no eres estudiar y tú tienes que hacer, si es de ponerte a trapear, te pone a trapear. O sea, si es de barrer, tienes que ponerte a barrer, es un trabajo, uno lo hace porque... Y entonces el jefe se molestaba por eso, porque si yo te voto, tú no puedes conseguir más trabajo aquí en Panamá como este trabajo. Siempre me decía eso. Pues. Cuando uno es trabajadora doméstica, uno se queda sola en la casa y viene a buscar, vengo a buscar a mi hermano, a mi tía, no sé qué. Y es mentira, viene a ver si la trabajadora doméstica acepta acostarse con ellos. Y muchas veces se da esa situación también, que es violencia porque se está aprovechando de la situación. Eso se da. Las condiciones de trabajo en casas de familia al final se convierte en un obstáculo para ese objetivo inicial que tenían, que era continuar sus estudios, condicionando, por tanto, el desarrollo, el objetivo de la migración. No terminé mi estudio porque donde yo estuve tenía que alquilar cuarto y tenía que estar pagando cada quincena y no tenía el recurso para pagar al dueño
de la habitación. La mayoría son explotadas porque la mayoría de las entrevistas que he hecho trabaja de 3 de la mañana hasta las 9, 11 de la noche. Entonces no tienen seguro, no pagan seguro, no tienen décimo, todo un montón de cosas que pasan y bueno, no le queda de otro que soportar porque quiere seguir ver el dinero para su familia. El fenómeno de la feminización de las migraciones conlleva otro fenómeno social, las cadenas interétnicas de cuidados. La mujer migrante de alguna manera forma parte de una cadena de relaciones entre mujeres que se apoyan unas a otras, transfiriéndose los cuidados unas a otras para, digamos, mantener la vida. La mujer que migra deja normalmente a sus hijos en su lugar de origen al cuidado de, normalmente, su madre. La abuela cuida de los nietos, mientras la mujer que se desplaza a la ciudad cuida de los hijos de la mujer, normalmente panameña, no indígena, que salió a trabajar, por tanto que se incorpora al mundo productivo, pero deja a sus hijos al cuidado de esta mujer migrante. Por tanto, es una cadena, como digo, entre mujeres para desarrollar las tareas o los trabajos de cuidados. Casualmente ese fue un caso mío, tenía 2 hijos y me vine a cuidar 3 hijos ajenos por $25. Ahora, yo no venía a que me iba a encontrar con eso, eso fue lo que yo encontré. Yo venía a trabajar y a estudiar, pero yo me encontré con eso. Y es duro porque yo le decía una cosa, en cada momento me acordaba de mis hijos, pero tenía otros hijos acá. En la noche yo lloraba. Yo conseguí trabajo donde que yo tenía que cuidar hijos ajenos y cuando ese hijo yo no tenía que por qué hacerlo, sino yo tenía que cuidar a mis hijos y mis hijos se me quedan allá y para yo atender a un niño ajeno. Sí, pero es así, nuestra creencia es que, bueno, si mando plata, rellena ese espacio de ausencia, y no es así. Menos, lo digo en mi casa, mi mamá cada mes estaba en el juzgado recibiendo la plata, que yo le enviaba, de lo poquito que yo ganaba, yo le enviaba. Y me pagan poco, pero yo hago todo lo posible, meter recarga a mi celular para llamarlo a ella, para yo estar contenta. Cuando yo lo escucho a ellos, yo me siento muy contenta porque sé que mis hijos están bien y yo quiero luchar también para echarlo a ellos adelante. Es cierto que la migración de las mujeres indígenas acarrea una serie de costos, pero también tiene agregado una serie de logros en términos de igualdad de género. Nada, me siento orgullosa de que Dios me haya dejado en Verá. Si vemos en la historia, somos los verdaderos panameños, así que no me siento nada avergonzada, nada, me siento en Verá. Si nosotros somos un OB, el que no nos quiere, no nos respeta, nosotros, yo principalmente hablo de mi persona, sigo siendo así porque así Dios me hizo ser. Y mi cultura, yo me siento orgullosa de ser un OB. Hay muchos retos en origen y hay retos en destino. Los retos en origen tienen que ver con la desigualdad que se vive en el contexto nacional panameño, con el abandono de las comarcas, con la vulneración de derechos más básicos en la comarca, porque al fin y al cabo la migración es un escape, una situación de pobreza. Las políticas, las leyes están, primero, existen leyes para eso. Segundo, se necesitaría hacer un reconocimiento mucho más claro de cuál es la situación. Este es un estudio de aproximación a la situación de las mujeres indígenas en condiciones de trabajo en la ciudad. Y lo que estamos planteando precisamente es un llamado de atención, una alerta a las políticas públicas que pueda realizar el Estado y a los mismos dirigentes indígenas para que pongan atención a este fenómeno. Que haya más oportunidades para la mujer dentro de la comarca, las mujeres OVE y las mujeres no OVE también, porque también se ve en la situación en las áreas rurales. Yo sueño con eso, de llevar algo de mi propio negocio a Darién y quedarme allá y no poder venir más a Panamá. Quisiera vivir en una casa regular con mis hijas, con mis hijos y contarle a ellos nuevamente
cuál era mi idea para ello y cuál era mi sueño. ¿Por qué razón tuve que dejarlo a ellos vivir solo un tiempo? Yo volveré a contarle a ellos si así Dios me permite. Las experiencias vividas por las mujeres indígenas que salen de sus comunidades a trabajar en las ciudades, marcadas por la discriminación étnica y el racismo, no permiten hablar de un cambio cultural estructural en las relaciones de género, sino más bien de una expresión nueva de dominaciones antiguas de corte colonial.